Celebración masiva en India, pese a la pandemia de COVID-19. Cientos de miles de peregrinos hindúes participaron el jueves del Mahashivratri, un día de baño en las aguas del Ganges, consideradas sagradas por los hindúes. La celebración forma parte de las festividades del Kumbh Mela, que comenzó el 13 de febrero y dura 48 días. Debido a la pandemia, el gobierno redujo el tamaño del Kumbh Mela de este año, para el que teóricamente se requieren test de COVID negativos. Las infecciones por coronavirus han disminuido considerablemente en los últimos meses en India y la vida vuelve poco a poco a la normalidad en este país de 1.300 millones de habitantes, donde se registraron oficialmente más de 11 millones de casos de COVID-19. Según los hindúes, el baño en el río sagrado purifica los pecados y ofrece la salvación. La tradición implica darse un breve chapuzón, cantar canciones y esparcir flores en el río como ofrenda. Antes de que acaben las festividades, tendrán lugar otros 2 baños sagrados, rituales clasificados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.